Defendió como nadie la soberanía popular y la deposición de los reyes tiránicos que no respetaban el contrato social. Influyó en la Revolución Parlamentaria inglesa y en la francesa. Defendió el comunismo primitivo como fundamento de gobierno mucho antes que Rousseau, Jefferson o Marx. Todo esto en la Europa del siglo XVI. ¿Pudo ser un español? Os sorprenderá, pero sí, hablamos de Juan de Mariana. Soy Andy y estudio historia, quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer a un revolucionario olvidado. Mariana fue un teólogo, filósofo y economista español de finales del siglo XVI, y fue como una especie de padre de la patria hasta que cayó en el olvido. De hecho, hasta finales del siglo XIX, influyentes intelectuales como Costa o Pi Margall seguían dedicándole páginas de reflexiones. Su historia de España era todo un referente. Y es que Mariana fue uno de los primeros en defender modernamente que la soberanía residía en el pueblo. Pertenecía a la escuela de Salamanca que, entre otras cosas, decían que el Estado, en origen, provenía de un pacto entre hombres libres que decidían sobre la forma de gobierno. Todo esto y más en la España del siglo XVI antes que Locke, la Ilustración o Rousseau, y a la vez que en buena parte de Europa se inventaba el derecho divino de los reyes y el absolutismo. Mariana fue famoso en su época por su defensa del tiranicidio, que se aplicaría a los reyes que atentasen contra el bien común y contra las leyes. Y no decía todo esto en los pasillos de un convento, sino que se lo llegó a escribir al rey Felipe III en una obra pedagógica, al parecer por encargo de su padre Felipe II, donde decía cosas como que la autoridad de la República es mayor que la del príncipe. Porque para Mariana, España no era un elemento geográfico, era una república. ¿Con qué ideas educaron a Felipe III, Hay que rehacer nuestra historia porque está llena de lagunas y personas de toda posición se han creído lo que decía Franco, es decir, que de España nunca salió nada moderno. Os pongo otro ejemplo. En la escuela nos enseñan la frase de Hobbes, el hombre es lobo para hombre, como un signo de modernidad. Pero Hobbes repetía a los antiguos romanos. Y como dice el filósofo Antonio Domènech, eso no era moderno. Lo moderno era lo que decía el padre Vittoria años antes. Oponiéndose a la misma locución latina, Vittoria dijo: el hombre no es lobo para el hombre, sino hombre. Desde España hemos aportado a la modernidad, no siempre hemos llegado tarde y copiando a los grandes europeos. Para demostrar esto hay que ir a Europa, como decía Unamuno, pues España está por descubrir y solo la descubrirán españoles europeizados. En Europa, los absolutistas quemaron la obra de Mariana, pero eso no es todo. Cuando en Inglaterra se rebelaron y decapitaron al rey Carlos I, paso fundamental para su revolución parlamentaria, ¿sabéis a quién se citó en el juicio para declarar al rey tirano y decir que la soberanía volvía al pueblo? ¡Al padre Mariana! En Francia, a los que defendían la soberanía popular los llamaban marianos, y Marienne, símbolo de la Revolución Francesa, se llamó así por Mariana, según entre otros la historiadora Florence Gautier, aunque esto se discute. Para los europeos estaba claro que Mariana era un revolucionario. ¿Por qué nosotros lo hemos olvidado? Porque la trascendencia histórica de Juan de Mariana no es un capricho reciente e identitario. Por ejemplo, que el grueso de las ideas de Locke, padre del liberalismo clásico, o de Rousseau, estaba en los jesuitas españoles, no es algo que diga yo, es algo que decía ya a finales del siglo XIX el historiador Lord Acton. La importancia de Mariana también la han señalado desde hace décadas varios historiadores como Sven Uwe Smith, o como se pronuncie, Alan Sunds o Luciano Canfora, una de las personas vivas que más sabe del mundo clásico. Todos ellos sin traducir al castellano, por supuesto. La influencia de los salmantinos que manejaban ideas como la del contrato social en Locke está clara. Tenía en su biblioteca libros salmantinos como los de Mariana. Y tenía que conocer a Suárez, otro salmantino importante del que se dice que era más explícito en torno a la libertad del pueblo, que fue publicado en Inglaterra y que fue criticado expresamente por el absolutista Filmer, quien a su vez era criticado por Locke. Quiero defender que Mariana es una figura potencial y que incluso puede seguir inspirándonos a día de hoy, y puede ser defendida por conservadores, como por liberales, como por socialdemócratas y forzando la máquina hasta por comunistas. Y no solo por su defensa de la soberanía popular, sino porque Mariana defendía, basándose en el mito del comunismo primitivo, que el gobierno debía impedir la concentración de la propiedad, que el gobierno tiene el derecho de constreñir una parte de la propiedad y del mercado, sin por ello abolirlos. Porque según Mariana, el gobierno tiene el deber de cuidar por el bienestar material de todos o por el bien común.
Bueno, Andy, te flipas interpretando. Os dejo mi pasaje favorito de Mariana para que lo disfrutéis. Este es uno de los principales deberes del príncipe. Este es el fruto que deben proponerse las riquezas, el más grande y verdadero de todos. No el usar de ellas para los placeres propios, sino para la salud de muchos. No para contentarse con solo el fruto presente de las mismas, sino para adquirir aquella justicia que nunca perece. El verdadero oficio de humanidad es tener prontas y fáciles con la mayor benignidad hacia todos aquellas riquezas que el mismo Dios quiso que fueran comunes, porque habiendo entregado a todos la tierra y mandado que todos los seres vivientes participasen de los frutos de ella para alimentarse, sólo la implacable y frenética avaricia pudo interceptar los divinos beneficios y abrogárselos a sí misma, haciendo propios el alimento y las riquezas de todos los mortales. Nunca la tierra es tan escasa que no dé los frutos y alimentos necesarios para satisfacer a todos. Si los poderosos construyesen depósitos de trigo y de dinero, donde todo esto se juntase para socorrer a los pobres. Esto fue lo que el mismo Dios quiso y mandó por medio de una ley, para que cuando corrompida la naturaleza de los hombres se introdujese por necesidad la división de la propiedad común, no la ocupasen toda unos pocos solamente, sino que dejasen alguna parte para los usos y necesidades comunes. Debemos prevenir al príncipe y aconsejarle que debe tener gran esmero en no permitir que en la República haya algunos que aglomeren ellos solos todas las riquezas y el poder, y que por consecuencia de este mal se vean otros reducidos y estrechados al último extremo de la indigencia. Porque los ricos se corrompen y abusan del poder, habiendo muy pocos que sepan moderarse cuando la fortuna les es próspera, lo mismo que cuando les es adversa. Y cuantos fueren los indigentes en la República, tantos necesariamente serán enemigos suyos, y especialmente cuando hayan abandonado la esperanza de mejorar de condición. Y luego cita a Platón y... bueno, mejor nos meto más tralla. Propongo rescatar la figura de Mariana, 1, para que se recuerde que hemos aportado a la modernidad, y 2, porque para que un país funcione y se formen mayorías que velen por el bien común, sin el cual no hay bien privado, tenemos que disputar desde distintas posiciones los mismos símbolos. Eso es lo que se hace donde funcionan un poquito las cosas, porque si no, solo proliferan políticos que velan por su facción y no por el conjunto, que crecen enfrentando a la gente en vez de solucionar problemas que nos afectan a todos, que es para lo que está la política. Fuentes abajo, espero que te haya gustado. Comparte si quieres difundir la palabra y que haya más vídeos. El próximo va de Rafael del Riego y te sorprenderé. Reposad y dadle vueltas a todo esto porque os dejo otra reflexión final.